Bueno, pues buenos días a todos, en primer lugar. Ya he saludado, yo creo que a la mayoría, pero si alguno no he podido saludar, que el Señor os bendiga a todos. Vamos a seguir con las predicaciones de Lucas y hoy comenzamos el capítulo 10. Así que si me acompañáis, pues buscamos el capítulo 10 en nuestra Biblia. El título de la predicación de hoy ya lo han compartido nuestro hermano Alfonso, creo, que es que Jesús envía a los 70 a predicar y vuelven con gozo. Ese es el título de la predicación. Ahora vamos a leer el pasaje, pero antes quiero decir algo. Vamos a leer este pasaje de la misión de los 70 discípulos de Jesús y también las instrucciones que Jesús les da a los discípulos y también en ente a nosotros también hoy. Y también vamos a ver lo que ocurre cuando vuelven de esta misión. Y vamos a observar lo que el Señor les dice, lo que les enseña a ellos, pero también a nosotros hoy. Intentando, de alguna manera, vamos a intentar de reflexionar sobre lo que el Señor está enseñando y de aplicarlo también a nuestras propias vidas. Y todas estas instrucciones o mandamientos que el Señor les da, que también las podamos aplicar nosotros hoy. También les da las advertencias de lo que no debemos de hacer cuando ocurren cosas, que también lo han compartido aquí hoy algunas cosas, ya lo veréis. Isaac ha cogido un pasaje que es central en la predicación de hoy y su tío Alfonso también. Gracias. Y también vamos a ver las actitudes de gratitud que debe haber en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando le servimos, cuando le adoramos como estamos haciendo hoy, de corazón. ¿Qué actitudes tiene que haber, no? Y he dividido este pasaje en 4 puntos que son del versículo 1 al 9, la misión de los 70 y las instrucciones de Jesús. Del 10 al 16, el segundo punto, la advertencia, una advertencia a las ciudades que rechazan el Evangelio de Jesús. Y del 17 al 20, el tercer punto, el regreso de los 70 discípulos con gozo. Y los últimos versículos del 21 al 24, vamos a ver la alegría, el regocijo de Jesús y una adoración que hace, una oración de alabanza al Padre Celestial, que de alguna manera es un ejemplo para nosotros, para que podamos imitar. Y dice así el pasaje, vamos a leerlo, Lucas 10, del 1 al 24, dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a los 70, a quienes envió, de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, ahora vamos a comentar algunos versículos. No nos vamos a parar en todos, pero sí vamos a comentar así algunos y vamos a intentar de aplicarlos también a nuestra vida. Mirad lo que dice el versículo 1. Dice: después de estas cosas, designó también a otros 70. Después de estas cosas. ¿A qué se está refiriendo con esta frase, después de estas cosas? Pues se está refiriendo a lo inmediatamente anterior, como ya hemos compartido en algunas veces, a lo que vimos en el capítulo 9, en los últimos versículos incluso. Por ejemplo, primero vimos el rechazo del Evangelio que Jesús tuvo por los samaritanos. ¿Os acordáis, no? Que lo vimos hace un par de domingos con Isaac. Y os acordáis de Jacobo y de Juan, ¿no? Los hijos del trueno, que decían de pedir que bajara fuego del cielo, ¿no? Para consumirlos. Y en segundo lugar, también vimos con Alison el rechazo de Jesús y de su evangelio por los hombres del mundo. Varios hombres del mundo, versículo 59 al 62, la semana pasada, donde varios hombres como nosotros dijeron a Jesús que lo seguirían a donde quiera que él fuera, a donde quisiera Jesús, pero muchos de ellos pusieron muchas excusas, muchas prioridades antes de Jesús, antes de seguirle. Y eso, de alguna manera, es un rechazo para Jesús, porque debían de dar el 100%. Jesús debe de ser lo primero. Y había diferentes tipos de personas que querían seguir a Jesús, pero no como prioridad. Y Jesús les explica qué significa seguirle de veras, amarle de verdad. Y unos se desaniman cuando escuchan. ¿Por qué? Por las circunstancias, por las pruebas que van a ver. Y otros demuestran incluso que no tienen, que no les importa lo que dice Jesús, que tienen otras cosas más importantes que Jesús que hacer. Y no ponen a Jesús lo primero, y por lo tanto no le siguen. ¿Por qué? Porque Jesús demanda el 100%, y ellos se dan cuenta ahí. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos hoy todos nosotros es: ¿soy yo uno de esos hombres que rechazaron a Jesús? ¿Que rechazaron el Evangelio con excusas?
¿Realmente sigo yo a Jesús cada día buscándolo? ¿Buscando su reino y su justicia, lo primero de cada día? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacéis? Ahora, si no es así, si no lo haces, ¿sabes qué? Puedes empezar hoy a hacerlo. Hoy es un buen día de hacerlo, de seguir a Jesús. Deja todo lo que hay primero, todo lo que has puesto delante de Jesús. Déjalo atrás, ponlo a los pies de Jesús. Todo lo que hay en tu vida y sigue a Jesús. Díselo al Señor y Él te ayudará. Hay una promesa de parte de Jesús sobre esto. En Mateo 6:33, que todos conocemos bien. Mas buscad, dice Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que hemos tenido delante de Él, dice, deben de ser secundarias y nos serán añadidas. Esa es la promesa de Jesús, ¿lo veis? Ahora, empecemos hoy a seguir a Jesús. Y en el versículo también primero vemos que el Señor designa a 70 discípulos, lo que nos hace ver también que el Señor Jesús ya tenía muchos discípulos entonces, además de los 12 que ya había enviado y que conocemos, por sus nombres incluso, pero en estos 70 no. Ahora, ¿por qué escogió a estos 70? ¿En base a qué? Porque había muchos, miles de discípulos había ya, de seguidores, y Él escogió a 70. ¿Por qué? ¿En base a qué? Sinceramente no lo sabemos, no sabemos en base a qué, pero lo que sí sabemos es que el Señor no fuerza a nadie, Él no obliga a nadie, y por eso pienso que Él eligió a estos 70 por sus corazones dispuestos, por la disponibilidad de su corazón, de su vida. No eran como los que compartía Alison el domingo pasado, con excusas, déjame que haga, déjame Señor, primero yo, primero esto. Él conocía los corazones. Dios ve los corazones y escoge a los que están dispuestos a seguirle. Como nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice, ¿qué escogió Dios? ¿Y por qué? Dice que Él escogió a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, a lo vil, a lo menospreciado del mundo, a lo que no es. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero Dios conoce la disposición de estos débiles, de aquellos que no son. Conoce la disposición del corazón. Y si tú tienes disposición en tu corazón, si tienes esa disposición en tu corazón para servir al Señor, díselo hoy. Señor, aquí estoy. Pero si no tienes esa disposición en tu corazón, por eso el Señor aún quizás no te ha enviado a servir en su iglesia, que es su cuerpo y Él es la cabeza. Quizás podías servir en muchas áreas de tu iglesia, pero no lo estás haciendo porque no te has ofrecido al Señor. Pero eso puede cambiar hoy si tú le dices ahora mismo al Señor de todo tu corazón, heme aquí, Señor. No soy nada, no tengo nada que ofrecerte, pero lo que tengo te doy, como cantamos. Tuyo soy. Como le dijo Pablo, tuyo soy. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Digamos eso. Y digámosle, Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a seguirte, ayúdame a amarte, ayúdame a serte fiel y a servirte como tú quieres. Y Él lo hará. Él lo va a hacer. El Señor te enviará entonces y te dirá lo que tienes que hacer en la iglesia o en una misión. Ahora tenemos impacto. Le has dicho al Señor ya, heme aquí, Señor, aquí estoy. Quiero servirte en tu iglesia, en la misión de impacto o en otras misiones. Hay muchas misiones donde podemos servir, donde podemos hacer tantas cosas. En la iglesia del Señor no hay paro.
Todo el que quiere trabajar, trabaja. Todo el que quiere servir al Señor, sirve. Simplemente hay que decírselo, hermanos y hermanas, busquemos al Señor con todo nuestro corazón y digámosle ya, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿qué quieres que yo haga? Y Él lo hará, como nos dice el Salmo 37:5, que compartimos muchas veces. Dice, encomienda al Señor tu camino, encomienda al Señor tu vida, tus deseos, tu servicio. Dice, y confía en Él, y Él hará. El Señor lo hará. Solamente tu disponibilidad es la que quiere. Ahora, otra cosa que podemos ver en este primer versículo es que Jesús, los envió de dos en dos. Y la pregunta, yo me preguntaba, de dos en dos se pierde mucho. ¿Por qué de dos en dos? Podríamos, si fueran de uno en uno, eran 70, podían llegar a 70 ciudades o a 70 personas en el mismo momento, pero de dos en dos serían 35, podrían llegar a 35 personas o 35 ciudades, ¿no? Yo, como me gustan mucho los números, pues ya sabéis. Pero eso es algo lógico, pero sinceramente las matemáticas de Dios no funcionan así. Las matemáticas de Dios son extraordinarias. Y fijaros lo que dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10 al respecto. Dice, en cuanto a por qué dos, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Lo veis? Y también leemos la promesa de Jesús en Mateo 18:20, que la conocemos todos. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La promesa de Jesús de cuando hay dos, el Señor va con ellos. Entonces son tres ya. Y como dice Eclesiastés 4:12, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿Veis el por qué? Y en este versículo 2, en este versículo 1, vemos todas estas cosas primero, pero fijaros lo que dice ahora el versículo 2. Él les dice, Jesús les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabéis lo que es la mies? La mies se está refiriendo al trabajo que hay por hacer. En este caso son los perdidos que hay en el mundo, las personas a las que tenemos que hablar del Evangelio. Y dice que hay, en otras palabras, ¿no?, que hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio de salvación, pero que los obreros o creyentes dispuestos a predicar son pocos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y muchos no. Orad, dice. Por tanto, orad a Dios para que envíe más obreros o creyentes dispuestos a trabajar en su viña. Mira, como decía, como a mí me gusta la estadística, he hecho una estadística de números. ¿Sabéis cuántas personas vivimos actualmente en el mundo? Aproximadamente, evidentemente, eso no se va a saber, pero actualmente hay en el mundo unos 8.000 millones de personas, de las cuales 2.400 millones son cristianos. Ahora mismo la cristiandad es la religión más numerosa. Y de estos 2.400, 1.000 millones somos evangélicos, cristianos evangélicos. Y de estos 1.000 millones, solo un pequeño tanto por ciento son obreros de la predicación del Evangelio, misioneros. Por ejemplo, en una iglesia como la nuestra o parecida, de unos 100 miembros aproximadamente, pues en un cálculo muy generoso tenemos 5 creyentes aproximadamente de 100 que están dispuestos a enseñar, a predicar el Evangelio. Hay iglesias que hay más, como la nuestra quizás,
y hay iglesias que hay menos. Entonces, por una media, de 100 personas, 5 están dispuestos ahí. Por eso el Señor nos dice, oremos por ese 95% restante que todavía no se ha decidido, para que Dios toque sus corazones y para que se dispongan a servir como obreros en su mies, que son los perdidos, a los que Jesús ha venido a buscar y a salvar. Mirad, y cuando nosotros nos ponemos a orar en esto, sobre las necesidades, cuando nos ponemos a orar, nuestro corazón es tocado, nuestro corazón cambia, el Espíritu Santo te convence y sentimos más carga por los perdidos. Y entonces el Señor nos envía a hablar de Jesús. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Le estás hablando a alguien? ¿Hay vecinos que aún no conocen que eres cristiano? ¿Hay compañeros que aún no conocen que eres cristiano? Háblales de Jesús. Busca oportunidades. Ora para que Dios te las dé. Pero tenemos que hacer eso. Y entonces el Señor nos envía a hablar de Jesús. Si no lo estamos haciendo, como siempre digo, hoy es el día. El Señor dice hoy. Satanás dice mañana. Déjalo para mañana, hombre. Pero Dios dice hoy. Es el día de salvación. Hablemosle hoy. Levántate por la mañana y di, Señor, ponme a alguien que aún no te conoce y que pueda hablarle de ti. Y ahora pasemos al versículo 3. Fijaros lo que nos dice. Versículo 3. Id, dice el Señor. Ese es el mandato imperativo. Id. He aquí, dice Jesús, yo os envío como corderos en medio de lobos. Madre mía. Muchos ahí ya diríamos, yo me voy. Hasta luego, Lucas. Yo os envío en medio de lobos. Aquí parece como que nos desanima un poco la cosa, ¿no? Pero esta es la realidad. El Señor nos está abriendo los ojos para que no nos engañemos y no creamos que el seguir a Jesús es color de rosa, todo. Sin riesgo, sin sacrificio. Mirad lo que nos dice Jesús en unos versículos atrás, en el capítulo 9 de Lucas, 9:23, dice, versículo que conocemos también todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y todos decían, yo quiero seguirte, y nosotros también lo decimos, yo sigo a Jesús. Pues dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero Él nos envía como corderos, indefensos en medio de lobos, dice. Pero sabed una cosa, hermanos, recuerda que Dios nunca nos pondrá donde su gracia no nos pueda sostener y salvar. Nunca. Ahora pensemos un momento en esta escena del versículo 3. Pensemos por un momento en un cordero. A lo mejor lo estamos viendo en un documental de la 2. No sé. Un cordero que está andando tan tranquilo, tan indefenso, y alrededor de él hay una manada de lobos, hambrientos. ¿Cómo terminará la película? Si tuviéramos que responder cada uno de nosotros, yo creo que todos tendríamos la misma respuesta. Devorado. Devorado. Pero hay una segunda opción. Hay una segunda opción, la mano poderosa de Dios. Y ahora lo veremos más adelante. Y ahora en los versículos del 4 en adelante, del 4 al 9, de este primer punto, vemos aquí que Jesús da a estos 70 discípulos las mismas instrucciones que les dio a los 12 discípulos cuando los envió en el capítulo también 9, los primeros versículos del capítulo 9, del 1 al 5, son las mismas instrucciones, pero un poco ampliadas. ¿Para qué? Para que haya mejor comprensión.
para que no nos engañemos en un sentido. Y las instrucciones que el Señor Jesús les da, a simple vista nos pueden parecer un poco raras. Ya las hemos leído, un poco raras, ¿no? Ahora vamos a ver. En primer lugar, bueno, en el versículo 3 ya nos dice lo que hemos dicho, ¿no? Os envío en medio de lobos. Yo os envío en medio de lobos. Pero ahora hay más. Y dice, versículo 4, que para este viaje que van a hacer, primero que no lleven bolsa, no lleven dinero. No hace falta, tranquilo. Segundo, que no llevéis alforja, o sea, no llevéis un macuto para las provisiones, para los alimentos, para el camino. No. Y tercero dice, y tampoco llevéis calzado de repuesto, ni ropa de repuesto. Eso complica un poco más la situación, ¿no? Todos nosotros hemos hecho viajes una y otra vez, seguro. Y algunos de nosotros muchas veces. Unas veces por necesidad, otras veces por placer, y algunas veces de muy corto tiempo, viajes pequeños. Pero ¿sabéis qué? Echamos de todo. Y de algunas cosas hasta 2 y 3 repuestos. ¿A que sí? ¿Os acordáis de los Porsi? Porsi. Yo creo que muchos de nosotros diríamos, yo no voy. Yo no voy a ese viaje. Es que es un viaje un poquito así a la primera vista. Ahora, pero la pregunta que debemos de hacernos y reflexionar es, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesús a ellos y a nosotros aquí? Pues mirad, nos enseña que si realmente amamos al Señor como decimos, que si realmente queremos seguirle como decimos, como decían muchos, entonces tenemos que obedecerle, tenemos que confiar en Él, en su provisión, tenemos que depender totalmente de Él, 100% de Él. Y por eso el Señor les da estas pruebas. No llevéis esto, no llevéis lo otro, no hagáis esto, y yo envío en medio de lobos. A ver quién va. Y el que va es porque tiene el 100% puesto en Jesús. Y al final del versículo 4 añade algo más. Y dice que no saluden a nadie por el camino. Y esto puede parecer un poco de mala educación, ¿no? Pero no lo es, no, para nada. Jesús nos está diciendo, aquí no nos dice que no le digamos hola a nadie, que no digamos adiós, hasta luego, que Dios os bendiga y saludos para la familia. No, por supuesto que no. Pero puede dar la idea esa, ¿no? Se está refiriendo aquí el Señor a los saludos orientales de entonces, que eran largos, que eran detallosos, esmerados y dilatados en el tiempo. Podrían durar varias horas esos saludos. Y Jesús nos enseña con esto la importancia y la urgencia de la misión, que es una misión de vida o muerte. De ir al cielo con la salvación o al infierno por el rechazo. Y no deben de entretenerse, para nada. ¿No te ha pasado a ti? ¿No ha pasado alguna vez? Que vas a hacer algo urgente y vas corriendo, tienes que llegar y ves a lo lejos a alguien conocido y que sabes que se va a enrollar y te das la vuelta o te cambias de calle o te cambias de acera o lo que sea, ¿no? O se cambia él, no sé. Para no encontrarte y no perder el tiempo en explicaciones, aunque solo sea para disculparte, ya te vas a entretener y explicarle un poco, pero no quieres perder ni un segundo. Ni ser también ese maleducado, ¿no? En cuanto a no decirle ni nada, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Hoy, a mí me ha pasado hoy. Decía mi mujer, los vecinos me llaman y, ay, madre mía, a la hora. Y ya vamos tarde. Teníamos que recoger ropa ahí en una familia también y que vamos a llegar tarde. No mires para allá que viene esto que se enrolla. Y al final pues tenía que mirar
porque es que era a mi derecha y si no, pues si viene alguien con el coche, pues me podía dar. Pero, gracias a Dios, no solamente han hecho así, ya está. Pero, ¿no ha pasado alguna vez? Claro que sí. Pues lo que tenemos que evitar es eso. Cuando hay una urgencia, y aquí la había, entretenernos. Vamos a la misión. Vamos a hacer lo que debemos de hacer. Y ya está. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor. Ahora, de los versículos del 9, de 5 al 9, termina describiendo el resto de instrucciones sobre la misión. Y estas son ahora más comprensivas para nosotros. Entrar en la casa y todo eso, lo que hemos leído, son más comprensivas, paz a vosotros y todo eso. Y en el versículo 9 termina diciendo, y sanad a los enfermos y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Otra vez. Estas son las dos órdenes que tenían que obedecer al entrar en una casa y ser bien recibidos. Primero, sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Y segundo, decirles o predicarles que Jesús ya está aquí, que el reino de Dios ya ha venido, que está ya con nosotros y que deben de arrepentirse, como el Señor predicaba y como Juan predicaba, que deben de arrepentirse para perdón de pecados y para su salvación. Su salvación en Cristo Jesús, en quien habían sido también sanados en esas casas, en su nombre, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo esto nosotros? Hoy en día, hermanos, el mundo está lleno de personas heridas, de personas enfermas del alma, y podemos sanarlas con la palabra del Evangelio. Y podemos guiarlas a Jesús. Podemos orar por ellas y hablarles de Jesús. ¿Lo hacemos? Ojalá que lo hagamos todos. Eso es lo que les enseña a ellos y nos enseña a nosotros. Y pasamos al segundo punto, de los versículos 10 al 16. Dice, aquí comienzan las advertencias para las ciudades, para los pueblos y las personas que rechazan el Evangelio de salvación de Jesús, aunque también siguen dando las últimas instrucciones a sus discípulos a la misma vez. Los informa que el rechazo va a suceder. Fijaros, versículo 10, el rechazo del Evangelio está incluido en la obra de predicar, y Jesús nos lo dice. En cualquier ciudad, dice, donde entréis y no os reciban. ¿Lo veis? Versículo 10. Y en el versículo 11 dice, pero tenemos nosotros que decirle algo, aunque no nos reciban. Hay que decirle que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, que está aquí, que es Jesús, como decía. Y el rechazarlo tiene consecuencias muy graves, como podemos ver en los versículos siguientes, del 12 al 15, versículo donde aparecen los ayes sobre varias ciudades. Ciudades que claramente rechazan la gracia del Evangelio, que cometieron el crimen más horrible, que es rechazar la gracia de Dios, la salvación de Jesús. Y en estas ciudades Jesús había obrado muchos milagros y había predicado muchas veces y de muchas maneras, pero no se arrepintieron. Corazín, Bethsaida, Capernaum. Puede ser que muchos de nosotros, de los que escuchamos el Evangelio, como estamos ahora mismo escuchando cada semana, aquí en nuestra iglesia o en otra iglesia, y que aún no hayamos dado el paso de arrepentimiento. Mirad, el arrepentimiento es reconocer que somos pecadores y dar la vuelta hacia los brazos de Dios que están abiertos esperándonos para perdonarnos, para cambiarnos y para llevarnos a su gloria, haciéndonos sus hijos. Así que te
si aún no te has arrepentido, si aún no has entregado tu corazón al Señor, no pospongas el arrepentimiento como estas ciudades. Hazlo hoy y te aseguro que nunca te arrepentirás de haberlo hecho. Nosotros hoy, como en nuestra iglesia, estamos viendo también, a lo largo de los años, estamos viendo muchos milagros en personas, cómo Dios sana a personas, cómo Dios restaura personas. Y estamos oyendo también muchas predicaciones del Evangelio de salvación de Jesucristo. Pero aún así sabemos que hay personas que aún no se han arrepentido. El Señor te lo demandará si no lo haces. Como en el versículo 13. Ay de ti, fulanito. Ay de ti, fulanita, dirá. Y pondrá nuestros nombres no arrepentidos ahí. Nadie tiene excusa delante de Dios. Pero menos aún nosotros, los que escuchamos su palabra por años. Y nos puede decir el Señor como a Capernaum, a muchos de nosotros, hasta los cielos has sido levantada. Has estado tan cerca de la salvación. Pero dice, y hasta el Hades, hasta el infierno serás abatido, si no te arrepientes. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si aún no lo has hecho, ¿lo vas a hacer ya? Hazlo ya. Arrepiéntete, acepta y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que tenemos que decirle a todo aquel que aún no lo ha hecho. Deja que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del cielo. Y este punto termina con el versículo 16, que es precioso, en el que Jesús nos dice a los que predican su palabra, no os preocupéis, tú predica, pues es a mí y a mi Padre a quien oyen o a quien rechazan. Vosotros solo tenéis que confiar y obedecer sembrando mi palabra. ¿Lo hacemos? Y en los versículos, punto número 3, en los versículos 17 al 20, aquí tenemos el regreso de los 70 con gozo. Dice el versículo 17, que salieron 70 y vuelven 70 con gozo por el gran éxito de esa misión que tuvieron. No se quejan del viaje, a pesar de las fatigas que hayan pasado y de los temores que sin duda tuvieron, sino que se regocijan al ver que los demonios eran expulsados y dominados por ellos en el nombre de Jesús. Vemos cómo le dan toda la gloria a Jesús, en tu nombre, dicen. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo recibió Jesús y cómo les contestó? ¿Qué enseñanza hay aquí? Jesús les confirma el poder que habían ejercido sobre los demonios en el versículo 18 y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En efecto, el poder que los 70 tuvieron contra los demonios era una prueba de que Satanás y sus demonios caían ante la predicación del Evangelio de estos 70. Y el diablo cae del cielo como un rayo, cuando cae del trono del corazón de los hombres, donde estaba gobernando. Y Jesús lo veía, porque Jesús sabía que donde fuera recibido el Evangelio del reino de Dios, caería el reino de Satanás. Y ahora en el versículo 19, Jesús les ratifica también la comisión que les había dado y dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Lo veis? Y nada os dañará. Ahí hay una promesa valiosa que a veces podemos pasar por alto. Aquí hay dos poderes. Un poder ofensivo, dice que le da poder contra serpientes y escorpiones, para que los pisen si quieren, en un sentido.
pero también hay un poder defensivo contra todo el mal. Nada os dañará. Aquí tenemos una gran promesa de Jesús, la cual hallamos en Romanos 8:28. ¿Os acordáis? Romanos 8:28, que es una promesa para los que aman a Dios, donde todas las cosas, no solo las prósperas, sino también las adversas, les ayudan a bien, como en este caso, en medio de lobo, sin alforja, sin muda, sin zapatos, pero nada os dañará, dice. Salieron 70 y volvieron 70 con gozo, a pesar de la adversidad de los lobos. Ninguno sufrió ningún daño, ni siquiera ni una sola pérdida de sus vidas, porque el Señor los protegió. Nada os dañará. Y en el versículo 20, el Señor Jesús, aunque le han dado los discípulos, le han dado a él la gloria, diciendo en tu nombre, el Señor Jesús quiere que ellos se gocen por un motivo más alto y más excelente, que es su salvación. Y les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Lo veis? Eso es la salvación. Cuando somos salvos, nuestros nombres son escritos en el cielo. Cuando nacimos la primera vez de nuestra madre, nuestros nombres son escritos en el registro de tu pueblo o de tu ciudad. Pero cuando naces en el Señor, cuando eres salvo, nuestros nombres son inscritos en el registro del cielo. Tenemos 2 cumpleaños ya. Esto es lo más importante. Que muchos en la tierra pueden echar demonios, como decía aquí. No os regocijéis de que se os sujetan los demonios. Eso no es importante, le dice el Señor. Lo otro es importante. Vuestra salvación. Eso es lo importante. Porque muchos en la tierra echaron fuera demonios e hicieron milagros. Pero el Señor les dijo, ¿os acordáis? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7, versículos del 21 al 23. Mirad, lo más grande y gozoso no es lo que nosotros hemos hecho bien para la gloria de Dios en su nombre. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios ha hecho por nosotros, que es morir en nuestro lugar para salvarnos, anotando nuestros nombres en el registro del cielo para siempre. Amén. Y en los últimos versículos, ya en el último punto, versículos 21 al 24, para finalizar tenemos la oración de alabanza y acción de gracias de Jesús al Padre Celestial. Y también una bienaventuranza que Jesús les comunica a sus discípulos, aparte o en privado, de alguna manera, porque estaban en el campo. Dice, mirad lo que dice estos versículos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, cuando Jesús se regocija, alaba al Señor, dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Aquellos que creen saberlo todo, que no necesitan a Dios, que no necesitan el Evangelio, que lo rechazan. Y la ha revelado a los niños. ¿Quiénes son los niños? Sus discípulos. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Sí, Padre, porque así te agradó. El mensaje de salvación. Estas cosas, dice, porque tú revelaste estas cosas, el mensaje de salvación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Sino el Hijo. Nadie conoce al Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación esa es la gracia de Dios que nos la da a nosotros. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte,
bienaventurados sois por lo que habéis oído y escuchado, por lo que habéis visto. Y muchos, dice, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento quisieron ver lo que nosotros estamos viendo y oído, y no lo vieron. Y ahí están, podremos recordarnos de Abraham, de Moisés, de David, de Elías y de tantos profetas. Mirad la historia para terminar. La historia más grande que ha existido es la de Jesús buscando el mundo perdido. Que todos nos descarriamos y nos perdimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios fue tras nosotros a buscarnos y a salvarnos, diciendo, arrepentíos y volveos a mí. Y todo el que se dio la vuelta y se dirigió a Dios fue perdonado y salvado e inscrito en el libro de la vida del Cordero del cielo. Y si tú no te has vuelto aún al Señor, te animo a que lo hagas hoy. Hazlo ahora mismo y Él te salvará. Que Dios te bendiga.